Carlos, bienvenido a nuestras leyendas. Gracias, David. Eres una leyenda viviente, con tan temprana edad. Todavía estás en los 50, ¿verdad? Sí, señor. Carlos, ya hay controversia en tu nacimiento. Payamonés, Santurcino, explica, ¿cómo es eso? Sí, no, y antes de explicar eso también, como mencionaste, básicamente todos los pueblos con los que se me identifica, si dejo fuera Vega Baja, mi mamá se molesta. Así que vegabajeño también por adopción y por línea sanguínea. Bueno, la idea es que en algunos, he visto algunos profiles míos y demás donde dice Santurcino, nació en Santurce, y eso es cierto, yo nací en el Professional Building, pero nací en Santurce solamente porque a mi mamá y mi papá, que vivían en Lomas Verdes, en aquel momento llevaron a mi mamá a dar a luz en Santurce. O sea, yo pasé las horas del nacimiento y luego me llevaron a mi casa en Lomas Verdes y de ahí me crié en Bayamón. O sea que de nacimiento casual en Santurce, pero bayamonés obviamente. Y lo que mencionaba anteriormente de Morovis, por línea sanguínea de mi padre, mi señora que falleció lamentablemente hace unos 3 años, pues era también moroveña. Y como te digo, toda la familia de mi mamá, los Oteros, son de Vega Baja, así que ellos siempre consideran que yo soy vegabajeño. Eres como Arthur Ashe en el tenis, que era ciudadano del mundo, y otros atletas que, Nelson Mandela, hombre de la política también, que amaba el deporte, que no te circunscribe un solo pueblo, sino que el mundo entero te aprecia y te estima. Argentina, Centroamérica, el Caribe, porque reconocen tu capacidad como técnico y tu labor humanitaria. Carlos, ¿quién es Carlos Morales? ¿Cómo conoce Carlos Morales el deporte? Si antes del baloncesto le atraían otros deportes y los practicaste. ¿Cómo fue y nació Carlos Morales? Bueno, yo, como te dije, mis primeros años los pasé en la Universidad de Lomas Verdes en Bayamón y el primer deporte que practiqué, gracias a un hermano de crianza, a Juan Osvaldo Beltrán, que era el popular Papo, la casa contigua a la mía, pues vivía Papo y nosotros cuando mi papá y mi mamá trabajaban nos cuidaba su mamá, mamá Juanita, así que es mi hermano de crianza y era un fiebrú del béisbol. Por lo tanto, él era un año mayor que yo. Cuando tenía 6 o 7 años, pues yo tenía un año menos y empezamos a jugar pelota en la calle. Y mi primer deporte fue el béisbol. Y la primera vez que jugué pequeña liga fue en la 10ª sección de Santa Juanita a los 10 años de edad. Me acuerdo que el manager era Serrano, una gran persona porque cuando tú estás empezando en el deporte y eres jovencito, es importante también cómo el trato que te da, especialmente a las figuras adultas, ¿no? Para que te empiece a gustar el deporte y enamorarte de ese deporte y sin lugar a dudas que el manager Serrano logró eso con nosotros. Luego seguí jugando pelota hasta los 12 años. En Lomas Verdes había un equipo que se llamaba Jacinto Cops, que llegó a ser un equipo bastante importante en el área de Bayamón, aunque nunca pudimos llegar a las estatales. Nos quedamos cortos 2 años. Y jugando pelota, yo jugaba baloncesto, pero en la calle, ¿sabes? Nunca nada organizado. Hasta que en un verano los viejos nuestros nos llevaron a los 3 hijos varones a la YMCA de San Juan, a un campamento de verano. Y ahí conocí a Millín Romero, y Millín Romero pues obviamente era la persona que corría el baloncesto en la YMCA. Y yo con casi ya 12 años de edad, tenía 11 para 12, empiezo a jugar baloncesto, que en ese momento se consideraba que eso es tarde, porque yo había utilizado mis primeros años solamente para jugar béisbol, pero por un par de años jugué las dos cosas. Y luego entonces me quedé solamente con el baloncesto. Y en la escuela superior, en la high, pues siempre me gustaba correr y corría a distancia semifondo, o sea, 3.000 metros y 1.500 metros. Así que básicamente esos fueron los 3 deportes que practiqué en mi infancia y juventud: el béisbol, el baloncesto y pista y campo. En la etapa universitaria, continúas en el baloncesto y casi vemos un Carlos Morales en el baloncesto superior. ¿Qué pasó que no se materializó tu llegada como un baloncesto elite a nivel superior? Bueno, la razón es una bien sencilla, talento. O sea, la gente puede dar las excusas que sean, uno se puede lesionar o no lesionarse y demás, pero básicamente en el caso mío fue que mi talento me llevó hasta donde me llevó, que para mí me llevó lejos, porque gracias a eso pues pude estudiar en high school, tanto en La Salle como en Discípulo de Cristo. Estudié un año en la Universidad de Puerto Rico, de ahí fui a Miami-Dade Community College con una beca por baloncesto. Y cuando regresé a Puerto Rico siempre jugaba en las categorías menores, juvenil, primera categoría. Por 2 años pues pude practicar con los Mets de Guaynabo en el baloncesto superior, pero simplemente cuando hacían la evaluación y venían los cortes, pues me quedaba afuera. Luego de ese segundo año, que creo que ya yo tenía 21 años. ¿Qué año estamos hablando?
Estamos hablando del 1980 y 80. Pero bueno, pero el campeón. Sí, tenía 22. Quijote, Sosa, Dani Rodríguez, el Brown. Tenía 22 años, porque yo nací en el 58, así que tenía 22 años. Y esa fue mi segunda, venía de jugar en Estados Unidos, fue mi segundo intento de hacer el equipo. Para ese tiempo Julio Toro era el coach. Cuando me cortaron, pues yo dije, pues obviamente no este no es lo mío, o sea, pero sí me gustaba mucho dirigir. Y gracias primero a Millín Romero en la YMCA, que cuando teníamos 12 años nos ponía a dirigir los nenes de 10 años. Y cuando teníamos 14 diríamos a los 12. Pero luego la ayuda que me dio un amigo mutuo, Sammy Díaz, y la ayuda que me dio Georgie Rosario, que ambos confiaban en mí como para que yo siempre coachara muchachitos que eran 2 o 3 años menores que yo nada más. O sea, cuando yo tenía 16 años estaba coachando prenovicio, que son 13 años. Pues gracias a eso me di cuenta que me gustaba. Y me dieron una oportunidad de empezar a trabajar como técnico del municipio de Guaynabo en las canchas de Torrimán. Y de ahí entonces pues empiezo ya a dejar de verme como jugador y sentirme más coach. O sea que la influencia de Millín Romero primero en la YMCA, ya encaminándote indirectamente a la dirección, Georgie Rosario y Sammy Díaz, 2 probos, dirigentes y tremendas personas, grandes seres humanos, te llevaron a la dirección técnica en los años 70 y 80. Sí, yo comencé a dirigir, como te digo, cuando yo tenía 13 años ya estaba dirigiendo a nenes de 11 años, y estoy hablando del 71, o sea que desde por ahí ya estoy coachando equipos, pero siempre jugando. Y cuando dejé de jugar, pues entonces ya entré como un empleado del municipio de Guaynabo a trabajar en las canchas de Torrimán. Y un par de años más tarde, cuando por fin terminé la universidad, me llaman también del Colegio Marista. En ese momento había que sustituir al director atlético y coach que había renunciado, a José Luis Chevy Rodríguez. Y yo, como tenía ya los padres de Marista, eran los mismos, muchos eran los padres de Torrimán, pues me conocían y demás, y dieron buenas referencias de mí, con el único problema de que mi bachillerato era en administración de empresas y contabilidad, no era en pedagogía. Así que los hermanos Maristas me hicieron un seminegocio, que fue que me hicieron un horario donde yo podía entrar al colegio a eso de las 10:30 de la mañana y utilizar la mañana para tomar los créditos que me hacían falta para un segundo grado, o sea, un segundo bachillerato, y lo hice en pedagogía con concentración en educación física. Es una gran noticia, Carlos. En mi caso yo he tratado de tener curso de pedagogía y se me ha hecho un calvario. Pero fíjate qué interesante cómo te abrieron esas puertas para ser didacta, pedagogo, maestro, dirigente y profesor. Guaynabo, el año 80. Vamos a buscar ese año 80. Guaynabo gana en el 80 y 82. Quijote Morales, José Sosa, El Brown, Sí. Dani Rodríguez. Dani estuvo en el 80, ya para el segundo campeonato estaba Fico López como el point guard regular. También en ese grupo estaba Tony Díaz, que era un excelente jugador. De los dos Tony Díaz el estilista. Siempre decían Tony Díaz el blanco y Tony Díaz el prieto. Tony Díaz el prieto, que se crió conmigo también, que jugamos categorías menores juntos, y es un gran amigo. Ese era el small forward regular de ese equipo. O small forward o strong forward, porque Quijote y él se alternaban esa posición. Y entonces el Brown en el centro, Sosa de shooting guard, en la primera etapa, como mencionaste, Dani Rodríguez, y en la segunda etapa, Fico López. O sea, que era prácticamente una selección nacional. Sí, de hecho, todos los jugadores pasaron en algún momento dado por el equipo nacional. Y la ocasión de dirigente, ¿cuándo entras ya en la fase de superior? Como asistente, porque antes de ser dirigente fuiste asistente, y te están viendo ya como un futuro dirigente. Pues todo comienza como siempre empiezan las cosas, desde abajo, que yo creo que es y lo digo con toda humildad, yo creo que hoy día los coaches como que tienen mucha prisa de subir y no quieren pasar por todos los pasos. Para que tengan una idea, yo dirigí todas las categorías menores que había en ese momento en Puerto Rico, más las categorías americanas. O sea, yo dirigí Small Fry, BD, Futuras Estrellas, Mini, Prenovicio, Novicio, Juvenil, eso a nivel de federación. Y ganaste. Y ganaba uno que otro campeonato. Y entonces en el otro lado pues estaba el Colegio Marista, donde dirigía lo que llaman la categoría juvenil, que es séptimo y octavo, la categoría mini, que era quinto y sexto, el Junior Varsity y el Varsity. O sea, yo dirigí todas las categorías que puedan haber, y dentro de eso pues uno va aprendiendo y creciendo, ¿no? Y vas aprendiendo de tus jugadores, vas aprendiendo de tus coaches rivales, vas viendo situaciones de cancha que tienes que manejarlas. Y eso me dio una gran oportunidad, y dirigiendo ya juvenil y primera categoría en Guaynabo, juvenil de Torrimar, y luego hacíamos un equipo de primera categoría para Guaynabo,
pues mi mentor, Georgie Rosario, que había dirigido a San Germán previamente, es nombrado para dirigir a... No, perdón, no había sido dirigido a San Germán. Es nombrado para su primera oportunidad dirigir a Guaynabo en el 1985. Y ya a partir de 1986, él me da la oportunidad de entrar con él como assistant coach de los Mets de Guaynabo. Yo Rosario es el mismo que también dirigió a Coamo. Dirigió a Coamo, después de Guaynabo dirigió a San Germán. Estaba Pipo Caviana. Sí, señor. Dirigió a Coamo, que tuvo mucho éxito con un equipo bastante joven, y luego dirigió a los Vaqueros de Bayamón en la época de las vacas flacas de los Vaqueros, cuando ni siquiera tenían refuerzo y cuando estaban tratando de hacer una renovación con muchos muchachos jóvenes y no le fue tan bien, pero fue una figura importante en el desarrollo de esos jugadores que después se convirtieron en estrellas. Me puedo equivocar, aquí me corriges. De los dirigentes en Puerto Rico, más jóvenes en dirigir, valga la redundancia, tú estás entre esos primeros. Sí, por ejemplo, había unos récords que tenía Paquito Rodríguez que decía que el dirigente más joven en dirigir en una final fui yo con 29 años. No el dirigente más joven en ganar un campeonato, porque ese año lamentablemente perdimos en la final, y luego creo que el dirigente más joven en ganar un campeonato fue Leo Aril, con los Criollos de Caguas, pero por lo menos en dirigir en una final sí fui el más joven. O sea, tú tenías la distinción hasta que Leonel Aril lo logró con Caguas. Exactamente. ¿Qué significó para Carlos dirigir equipos como Canóvanas y otros quintetos exigentes que tenían un bagaje de dirigentes continentales, de nombre NBAista, Maximino, Herbie Brown, Julio Toro, y tú ser tan joven? Pues que realmente fue una gran oportunidad, pero una gran responsabilidad también. La oportunidad yo siempre se la agradezco a José Campos, Campito, que era el gerente general del equipo de Canóvanas y era el hoy día también es un funcionario de Boys and Girls Club, pero en ese momento corría el Boys Club de Las Margaritas y era el que hacía los equipos de baloncesto. Y siempre nos enfrentábamos en las categorías menores, especialmente en la categoría juvenil, que él tenía trabucos y yo también, y había un respeto mutuo. Y obviamente las cosas no vienen porque sí, no vienen porque todo el mundo pensaba, este va a ser la estrella del coaching, sino porque Canóvanas quería ahorrarse un dinerito también en el coaching. O sea, venían de tener a Herbie Brown. En aquel tiempo, pues, el coach que se ganaba $50,000, pues, se ganaba una millonada, y eso era lo que se ganaba Herbie Brown. Habían tenido a PJ Carlesimo, habían tenido a Jim Boeheim, habían tenido a Julio Toro. O sea, en otras palabras, lo que llamaban coaches caros. La criminata. Y entonces, pues, uno era el coachecito nuevo, ¿no? Que no te va a salir tan caro. Y basado en eso, en economía, pero basado también en que Campitos confiaba en mí, me ofrecieron el puesto de dirigente con solamente 2 años de asistente en superior, porque yo fui en el 86 asistente de Georgie, como te mencioné, y en el 87 de Jim Smithson, un americano que trajo Guaynabo a coachar cuando se fue Georgie a San Germán. Perdieron la final. Exacto, y con 2 años nada más de assistant coach, pues confiaron en mí, y gracias a Dios pues nos fue bien en ese mismo primer año y pudimos mantenernos, porque como te decía fuera del aire, no es lo mismo una persona que haya jugado en el baloncesto superior o que haya sido estelar, se le da la oportunidad de coachar, siempre se le da el beneficio de la duda, porque dicen, sabe, porque pasó por todo esto. No importa cuántos juegos tú hayas coachado en categorías menores y en high school, no sabe, porque no coachó superior, no jugó superior. Entonces, te dan ese primer turno al bate y no hay un segundo turno al bate. Si tienes éxito, puede ser que tu carrera se proyecte. Si no tienes éxito, vas a ser un coach de high school y quizás assistant coach en superior toda tu vida, pero no te van a ver como un head coach. Así que Dios me bendijo en el sentido de tener éxito en esa misma primera temporada. Las finales. Finalista con Canóvanas. ¿Qué jugadores recuerdas de ese trabuco de Canóvanas que también tenían parte integral en el equipo nacional? No, tenían un equipazo, eran unos jugadores que también de cierta forma te intimidaba el llegar ahí y decir, tengo que demostrarle a estos que yo sé baloncesto, porque como te dije, lo habían dirigido grandes personas, pero además de eso eran jugadores, figuras en el equipo nacional. Ángelo Cruz era el point guard, tenían de Churingar a Bernardo Figueroa, Papo Carrillo, Daniel Carrillo era el small forward. Papo Talicea jugaba todavía con Canóvanas. ¿Quién? Papo Talicea. Papo Talicea ya lo habían cambiado a Ponce, si no me equivoco. Félix Rivera. Pero estaba Félix Rivera de strong forward y Ramón Ramos de centro. Y a eso le añadíamos a Oscar Fuentes como primer sustituto en la posición de point guard, a Grimaldi Vidor, que nos llegó de Arecibo con un jump shot increíble y una calidad competitiva tremenda. Ese era el que sustituía en la 2 y en la 3. Teníamos también a un jovencito novato, Luis Allende,
y teníamos como sustituto del Insay a Roberto Cachegua Medina. O sea, era un equipo bastante compacto, bien hecho. Los jugadores novatos y sustitutos eran casi todos del pueblo de Canóvana, que eso me gustaba mucho también porque había un fervor por defender los colores del equipo. Y era un equipo del sueño para dirigir, porque eran jugadores que sabían jugar, que entendían el juego y que si tú te los ganabas de nuevo, si te ganabas el respeto de ellos, demostrándole que tú sabías lo que tenías entre manos, iban hasta lo último por ti. Los Google Games en Seattle y el Mundial Argentina. ¿Te tocó dirigir los Juegos de la Buena Voluntad en Seattle, Washington? Un dirigente joven, 2 años asistente a dirección en Puerto Rico, prácticamente un novato en la Liga Superior, y te dan la gran encomienda de dirigir a Puerto Rico en los Google Games, los Juegos de la Buena Voluntad, frente a Rusia, la Unión Soviética, Estados Unidos y trabucos potencias mundiales. ¿Qué significó y cómo asumiste ese reto? Pues simplemente así mismo, como un reto, como una gran oportunidad también. Estaba bien agradecido de la federación que pensaran en mí para que podía hacer ese trabajo, porque da la casualidad que yo no era ni siquiera el primer asistente de Raymond Dalmau en ese momento, yo era el segundo asistente. Raymond Dalmau como head coach y Julio Toro como primer asistente estaban envueltos en una serie, Raymond dirigiendo a Arecibo y Julio a Guaynabo. Y cuando viene la invitación para los Goodwill Games es en el mismo tiempo en que el baloncesto superior no se ha acabado todavía. Por lo tanto, algo parecido a lo que está pasando en este momento en Puerto Rico, tuvimos que llevarnos un equipo con los jugadores que ya se hubiesen eliminado, que estuvieran disponibles. Algunos de ellos, pues Bayamón, tuve la suerte de que se había eliminado, tuve la suerte porque pude contar con Jerón y Raymond Goss. Angelo Cruz estaba también disponible en ese momento. Oscar Santiago, que jugaba para San Germán. O sea, fueron jugadores que llenaron el cupo de lo que estaba ocurriendo en ese momento con el equipo nacional, porque los otros jugadores estaban involucrados en su serie. Y entonces tuvimos la oportunidad de llevar ese equipo allá, con Ángel López Panelli y Charlie Bermúdez como asistentes. Y esa situación pues nos dio la oportunidad, porque también, de nuevo, gloria al Señor, nos fue muy bien y nos dio la oportunidad de proyectarnos también a nivel internacional. Carlos, yo me recuerdo muy bien ese año 90, porque mucha gente nos daba esperanza a Puerto Rico, porque estaban en Puerto Rico los Papos de Agosto, los Fico López, parte del equipo nacional, y prácticamente fue un éxito ese evento en Seattle, a pesar de que en un momento dado, en el juego de Estados Unidos y Puerto Rico, hubo una controversia, una leve melee entre Piculín y Alonso Mourning. Eso fue algo bien interesante porque fue el primer juego del torneo y se jugó bien rudo, se jugó con mucha fuerza. En ese momento Alonso Mourning era la estrella del baloncesto universitario en Georgetown. Todavía no era la estrella que después llegó a ser en la NBA, pero Piculín obviamente era la gran figura nuestra. Y da la casualidad de que se van a las manos por situaciones del juego, se van a las manos temprano en el partido y los expulsan a ambos. Y el juego tuvimos que jugarlo sin Piculín por el resto del partido, ellos sin Alonso Mourning. El juego termina, un juego cerrado, Kenny Anderson se viste de héroe al final, mete un par de jump shot y Estados Unidos gana por 4 o 5 puntos. Y el titular del próximo día en Seattle era, aún sin Mourning, gana Estados Unidos. Y yo, sin Mourning. Mourning no era nadie en ese momento, nosotros jugamos sin Piculín Ortiz y aún así pues el juego fue cerrado. Pero fue un torneo en el que le ganamos a la Unión Soviética, como mencionaste, le ganamos a España. Tuvimos un juego cerrado con Yugoslavia también, o sea, fue un buen torneo. Y finalmente terminamos en la 5ª posición en los Goodwill Games. Ahí jugó con estación Billy Owens. Billy Owens jugaba en Estados Unidos. Esa fue prácticamente la misma selección que fue a Argentina. Ese fue el mismo equipo que fue a Argentina. Después hubo cortes porque ellos presentaron 15 jugadores para los Goodwill Games y luego obviamente los 12 que se permite el baloncesto FIBA para el Mundial. De ahí rápido vamos al Mundial en Argentina. Ahí va como asistente de dirección de Raymond Dalmau y la experiencia de poder tener al equipo completo. Ahí estaba Puerto Rico, prácticamente era la primera vez, bueno, ganamos en el 89 en México, con los 4 mosqueteros, Ramos Rivas, Jerón Menzi, Edgar León y Piculín Ortiz. Recuerda que en el 89 todavía estaba bien Ramón Ramos también. Eran 5. Y Ramón Ramos sufre el accidente a finales del 81 y principios de los 90. En diciembre del 89, específicamente. Y nos afectó su ausencia. Pero vamos bien cimentados a Argentina. La preparación buenísima en Seattle, en los Juegos de la Buena Voluntad. Vamos a Argentina, bien cimentado, bien compacto. Y íbamos tan fuerte que hubo hasta problemas de utilizar jugadores que tenían que estar en la banca. ¿Cómo fue esa experiencia
sirviéndole a Raymond Dalmau y a Julio Toro en ese evento mundialista donde Puerto Rico tuvo en su historia el cuarto lugar, su mejor posición en un mundial. Bueno, fue una experiencia agridulce, por así decirlo, porque sí vivimos todo ese éxito de las primeras 2 rondas. El único equipo que llega al Final Four invicto fue Puerto Rico. Le ganamos a Estados Unidos, al equipo que unas semanas antes habíamos perdido por 5 puntos en su casa, le ganamos, los dominamos bien. Ganamos juegos a Australia, Argentina, a Angola le ganamos bien difícil. El juego de inauguración fue contra Angola y vino una canasta salvadora de parte de Fico López, que fue el que nos dio el triunfo. Pero fuera de eso, Yugoslavia nos gana, si no me equivoco, por 16 la primera mitad. Y le pasamos el rolo en la segunda. Un gran ajuste técnico de parte de Raymond, que le puso a Piculín Ortiz a defender a Tony Kukoc. O sea, el strong forward nuestro en ese momento, porque Ramón era el centro, pero el strong forward fue a defender al point guard del equipo contrario y lo frenó totalmente. Entonces todo fue éxito hasta que llegamos a esa parte final. Nos enfrentamos en semifinales a la Unión Soviética, que era un buen rival para nosotros porque sin tener el equipo completo nos lo habíamos ganado en los Goodwill Games, como te digo, 10 días antes. Sin embargo, ellos jugaron muy bien en ese partido, se prepararon muy bien, el plan de juego fue perfecto y nos ganaron, si no me equivoco, como por unos 16 puntos, o sea, nos dominaron. ¿Quién lo diría? Le ganamos con un equipo diezmado y el equipo completo no pudo, pero son factores que suceden en el deporte. Pero quiero hacer un paréntesis con el partido de Yugoslavia. Sí. Yugoslavia ganó ese evento. Exactamente. Yugoslavia fue el campeón mundial y tuvo una derrota en ese torneo y fue con Puerto Rico. Y Yugoslavia era Yugoslavia. Exacto. No era Croacia, Serbia, no estaba dividido, era Drazen Petrovic, sí, Tony Kukoc, Dino Radja, Vlade Divac, Salgo Paspal, exactamente, Jerkovic, Obradovic, que hoy día es posiblemente el mejor coach de baloncesto internacional en el mundo, era ya un veterano que iba de salida en el equipo, o sea, de ese equipo estamos hablando. Le ganamos en ese torneo. Y fueron NBAistas. Y exactamente. Y luego, pues, ellos fueron los campeones, como te digo, porque luego que la Unión Soviética nos ganó a nosotros jugamos por la medalla de bronce con Estados Unidos, partido que también teníamos dominado, pero que finalmente no se nos dio. Se empató el juego al final con un par de jugadas controversiales y nos ganaron en tiempo extra. Y entonces la final la jugó la Yugoslavia, que fue la última vez que Yugoslavia como nación se mantuvo junta, porque ahí mismo también hubo un problema de que un croata sacó una bandera croata para la celebración y Vlade Divac se la arrancó de la mano porque ya estaba la Guerra Fría, que después se convirtió en guerra de verdad, la guerra de independencia de las repúblicas balcánicas. Pero da la casualidad que Yugoslavia entonces gana la final a la Unión Soviética, que era el que nos había ganado en semifinales a nosotros. Por lo tanto, la única derrota que tuvo Yugoslavia en todo el torneo fue con Puerto Rico. Carlos, ¿qué recuerdos de los años 91 en La Habana, Cuba y Santiago, Cuba, con nuestro equipo nacional? Bueno, en La Habana venía la culminación de algo que habíamos logrado a principios del año. En el 91 en Monterrey fuimos a Centro Básquet con Raymond Dalmau, obviamente, como head coach, y ganamos el oro invicto. Y luego fuimos más tarde a los Panamericanos, donde tuvimos una sola derrota en fase de grupo y fue contra Brasil. Ganamos partidos pues importantes. Fue algo bastante difícil en el sentido de que, de nuevo, como siempre pasa con el torneo superior, que a veces se interpone en los mejores intereses del equipo nacional, el equipo llegó a La Habana faltándole 2 jugadores y este servidor que era asistente, porque estábamos Guayama y San Germán involucrados en una serie final que se fue a 7 juegos, el decisivo fue en Ponce. Tuvimos la suerte nosotros, los de San Germán, de ganar el campeonato. Y al otro día, el de madrugada, salir para La Habana y ya Puerto Rico había escenificado un juego allá en La Habana sin Jerome, debo decir, sin Jimmy Carter y sin Piculín Ortiz. Habíamos ganado el partido, luego pues obviamente durante el torneo pues sigue aglutinando a los jugadores que acaban de llegar y demás. Perdimos un partido con Brasil, pero sí le volvimos a ganar a Estados Unidos. Te había comentado que en el 89 se le ganó, que en el 90 se le ganó. Le ganamos a Estados Unidos en la semifinal y luego en una final contra México pues obtuvimos la medalla de oro. A hacer un paréntesis y hacerte una pequeña corrección porque dijiste única medalla panamericana hace un par de años, en el 2011. Puerto Rico volvió a ganar los Juegos Panamericanos de la mano de Flor Meléndez y yo tuve la suerte de estar ahí nuevamente, así que hemos tenido 2 medallas de oro a nivel panamericano. Vaya la corrección, Guadalajara, México. Carlos,
Y fue tu primer campeonato también superior con San Germán. Sí, ese fue un año que, de hecho, recuerdo que el Nuevo Día me hizo un artículo porque es una de esas cosas que son irreales, que uno no cree que pueden pasar. Ese año, en los dos niveles que yo dirigía en escuela superior, high school, el varsity y el junior varsity, ganamos el campeonato de la liga nuestra. Yo dirigía en la LAI, el Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, ganamos la LAI. Voy de asistente del equipo nacional a Centro Básquet y Panamericanos, ganamos ambos torneos. Y dirijo a los Atléticos de San Germán y ganamos en el baloncesto superior. Luego de eso, al final del año, hay una liga que fue realmente debut y despedida. Yo le llamé un nati muerto, era el circuito profesional de baloncesto, que solamente duró un solo año, pero yo dirigí a los Cosmos de Guaynabo y el Señor nos bendijo con el campeonato también. O sea, todos los torneos que yo dirigí ese año obtuvimos el campeonato y eso pues realmente nunca más se me ha dado en mi vida, pero fue una de esas cosas que tú dices, wow, tú sabes, ¿cómo es posible que uno esté tan bendecido? ¿Qué edad tenía? Estamos hablando del 91, 33 años. Esa es la edad del maestro. Por eso te lo dice adrede, Carlos, porque no hay casualidad. Yo creo que en la vida hay unos propósitos, hay cosas que no se repiten y esa por el momento no se ha repetido, pero Dios te sigue bendiciendo y has regresado al equipo nacional, ahora como asistente de dirección, pero vamos paso a paso. 91, esa historia está ahí. 92, vamos al primer Dream Team en las Américas en Portland y todo se debe a que en el 89, 90 y 91 Puerto Rico le ganó 3 veces a Estados Unidos. Sí, eso es bueno que lo menciones, porque yo siempre lo menciono en todos los foros para que no haya duda alguna. Cuando se decide, en el 1989 la FIBA abre a que se puede utilizar con jugadores profesionales y el primer jugador profesional en jugar en un torneo FIBA fue James Carter, que ya había jugado en la llamada CBA y es restaurado y debuta con Puerto Rico en México. Pero todavía Estados Unidos no había llevado sus profesionales. Ellos estaban como, ¿y cómo vamos a meter los NBA ahí? Se nos va a hacer difícil. Tú sabes que ellos siempre son bien particulares con su liga NBA. Conflige. Y que conflige y no la habían metido. Pero luego deciden en el 92 que van a llevar ese Dream Team. Y la historia, como la historia la revisan lo que la escriben, dicen, no, ¿y por qué decidieron finalmente llevar el Dream Team? Y dicen, bueno, es que el resto del mundo ya nos estaba ganando. Nosotros con jugadores aficionados, jugadores colegiales, el resto del mundo. Fíjate, en el 88 perdimos, en el 87 perdemos en casa con Brasil, los Panamericanos. En el 88 nos eliminamos en semifinales con la Unión Soviética en la Olimpiada de Seúl, Corea. En el 90 nos gana Yugoslavia en el Mundial de Argentina. Y ya era hora de que pusiéramos en el 92 el Dream Team. Y yo digo, espérate, como que están brincando años esta gente ahí, porque en el 89, en el 90 y en el 91 Puerto Rico se los ganó, pero eso se lo borraron ellos de la historia. Memoria corta adrede, no sabemos, pero la historia está ahí y no se puede tapar. Increíble pero cierto, pero como diría Sancho, cosas veredes, Don Quijote. Carlos, 92, las Américas. Michael Jordan, Michael no fue a Estados Unidos con cualquier equipito, fue tal vez con el considerado el más grande equipo, el Dream Team verdadero, todos NBAistas prácticamente en su prime. Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Stockton, Malone, David Robinson, Pippen, Charles Barkley, Drexler, un solo aficionado que era Christian Laettner. Que fue una leve injusticia también, aunque Laettner fue un gran jugador de baloncesto universitario y creo que se ganó también los galones porque USA Basketball tiende a reconocer a los jugadores que sacrifican sus veranos antes y empiezan a jugar desde las categorías inferiores. Ya Laettner había jugado en el 89 con el equipo que fue a México. Pero el mejor jugador de baloncesto universitario en ese momento era Shaquille O'Neal. Y debió haber sido, si era simplemente por calidad, debió haber sido Shaquille, pero por trayectoria se lo dieron a Christian Laettner. Y ganamos en Cuba y ese fue tu gran año, tu año consagratorio, con 33 años de edad. Vamos al 92 a Portland y fue una experiencia donde, estando en Portland, compartimos allá, Raymond Dalmau de dirigente, ya Julio Toro no estaba en el equipo. Julio Toro fue contratado por Venezuela, me acuerdo que Alex Herrera, de los Houston Rockets, era, como dice Julio Toro, la vedette del equipo venezolano y tuvimos la gran oportunidad de ver al Dream Team de frente. Ese Dream Team, ¿tú lo consideras el más grande
o como fue el primero y todavía el mundo no estaba acostumbrado a vencerlos? No, sin lugar a dudas fue la unión, la reunión de jugadores es la más grande que se ha hecho en la historia y sobre todo los sueltos que jugaban. Ellos no tenían un gran sistema de juego. Chuck Daly fue muy inteligente, el técnico, que en paz descanse, que fue muy inteligente en dejar que ellos mismos, los jugadores, fluyeran en su juego. Obviamente tienes a Magic Johnson, tienes a Michael Jordan, que lo mismo te iba a la 1, que a la 2, que a la 3. Charles Barkley agarraba el rebote defensivo y él mismo la bajaba. Y yo terminaba con un donqueo en un lado o hacía la asistencia. Entonces, él dejó que el juego fluyera bastante, no puso unos sistemas muy rígidos y era un juego bonito. O sea, no es solamente que tenían las mejores estrellas del baloncesto, sino que esos jugadores estaban jugando los unos para los otros y disfrutándose ese tipo de juego y los partidos fueron palizas. O sea, no era una guerrilla porque jugaron como equipo. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo fue ese momento en que Carlos Morales y no otros dirigentes conocidos fuese el dirigente del equipo de Puerto Rico? Pues ya llega una etapa un poquito distinta. Yo te hablaba de que cuando me dan a mí la primera oportunidad está el nerviosismo ese de que hay que hacerlo bien, de que tú quieres poder seguir en esto, ¿no? Y que sabes que no tienes muchos turnos al bate por lo que te mencioné, porque no eras jugador de superior. Estás agradecido de la oportunidad que te está dando en aquel tiempo Campitos en Canóvana, pero no sabes todavía qué es lo que te depara el destino. Honestamente, y lo digo sin falsa humildad, ya para ese tiempo yo me sentía que yo tenía el conocimiento técnico, que había habido un bagaje y demás, como para dirigir un equipo nacional. Habíamos tenido campeonatos en la Liga Superior, habíamos viajado a Estados Unidos, habíamos estado junto con Raymond en batallas grandes con los grandes equipos del mundo y por lo tanto ya en el 93, cuando a mí me dan la oportunidad de dirigir en el Centro Básquet en Ponce, el Torneo de las Américas en San Juan y la Copa Latina en Panamá, y los centroamericanos de Ponce al final del año. Esos fueron mis primeros 4 torneos. Noviembre del 93. Exactamente. Ahí fue que comenzaste. No, yo comencé en abril del 93 con Centro Básquet. Después de eso vino en el verano del 93, fue el torneo para clasificar para el Mundial, se hizo el premundial, se hizo en Puerto Rico, en el Coliseo Roberto Clemente, la Copa Latina, y esa fue en Panamá, y luego los centroamericanos y del Caribe, donde ya no teníamos el equipo completo porque muchos jugadores jugaban fuera del país, pero con una gran actuación de Félix Javier Pérez, que en paz descanse, le ganamos al mismo equipo cubano, que estando el equipo nuestro completo nos había dado tanto trabajo en abril. O sea que tuvimos un buen desempeño y como te digo, en cuanto a actitud personal, yo me sentí un poquito más tranquilo de que sí, de que yo podía hacer el trabajo. Puede que los numeritos me fallen, pero no ha habido un dirigente por tanto tiempo dirigiendo el equipo nacional del 93 al 99, sí. 6 años, creo que Julio Toro estuvo del 99 al 2004. Creo que sí, exactamente. Sí, un poquito menos de 6 años, pero el más exitoso en términos de medalla de oro, de adultos y de sub-21 en Australia, y ganaste los World Games en San Petersburgo. ¿Qué memoria, qué recuerdos puedes hablar de ese lapso de esos 6 años de tu experiencia con el equipo nacional? Bueno, 6 años calendario, pero realmente son 7 temporadas. O sea, yo estuve 7 años con el equipo nacional porque tienes que contar el 93 como año de participación y así hasta el 99 inclusive. En esos 7 años de trayectoria, pues sí, hubo grandes momentos y malos momentos. El peor momento obviamente fue la situación esa que se dio en Mar del Plata en los Juegos Panamericanos del 95, que le llamaban la pesadilla de Mar del Plata. Momento grande, nos los da ese mismo torneo, nos da la oportunidad de un momento grande, porque luego con lo que llaman un segundo equipo, pero reforzado por Piculín, Jerome Mincy y Ramón Rivas, que no estuvieron involucrados en lo de Mar del Plata, pues ganamos oro en Neuquén, en Argentina, frente al anfitrión, frente a Argentina. Fuera del aire tú la mencionabas como posiblemente la mejor victoria en la historia, pero para mí, un torneo que quizás fue olvidado y que muchos lo vieron como un torneo de preparación que Puerto Rico fue a jugar, porque fue unos 10 días o una semana antes del Mundial de Toronto, fueron los Goodwill Games en San Petersburgo, Rusia. Pero ahí, con la excepción de Estados Unidos, que envió un equipo universitario y luego envió un equipo, el segundo Dream Team, al Mundial, con excepción de Estados Unidos, el resto de los equipos que fueron con las plantillas que jugarían más adelante en el Mundial. Rusia, perdió con nosotros en semifinales y luego obtuvo medalla de plata en el Mundial de Toronto. Le ganamos a Croacia, a Brasil. Mikhailovic, Basarevic. Le ganamos a Italia luego de que Italia nos diera la única derrota en la fase de grupo. Nos manda entonces a segundo lugar a nosotros y tenemos que cruzar con el primero del otro grupo, que fue Rusia. Le ganamos a Rusia,
tenemos la revancha contra Italia y le ganamos a Italia por 14 puntos y conseguimos una medalla de oro a nivel mundial. Te digo eso porque en estos días incluso salió en el periódico Primera Hora, como decía, la medalla de oro olvidada o el triunfo olvidado, algo así. Y nos preguntaban a varios que estuvimos involucrados en eso, a Piculín, a Eddie Casiano, que cómo lo veíamos. Y de verdad que sí, como que la gente lo ha visto como está bien, fueron allá a Rusia y ganaron un torneito, pero es el mismo torneo Goodwill Games que se le daba mucha importancia en otras partes del mundo. Y que en el año 90 estuvo las potencias de Yugoslavia, Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahí fue que Eddie Casiano se consagró. Pudimos decir que ya Eddie Casiano era un truly anotador, un verdadero anotador, creo que anotó 35 puntos. Bueno, en los Goodwill Games de Rusia no fue tanto él. Él fue un jugador importante, era el escolta titular, un shooting guard titular. Pero yo te diría que en los Goodwill Games de Rusia tiró Dean Borges de 18-15 de 3 puntos, eso no se me olvida nunca. Jerón y Piculín dominaron las tablas como a gusto y gana de Dios, igual que Edgar León. Y tuvimos a un Orlando Vega que estaba en su prime ofensivamente. Esos fueron los jugadores que más se destacaron individualmente. Fico, pues ya iba de salida del equipo nacional, siempre nos daba la inteligencia. Jimmy Carter, el manejo de bola. Eddie Casiano, el tiro a tiempo. Pero yo te diría que el mejor momento de Eddie Casiano vino después que él regresó de la suspensión, porque tú sabes que lo suspendieron a ellos por el incidente de Mar del Plata. En el 95 y en el 96, pues él no pudo participar con la selección. En el 97 tuvimos que ir a un torneo bien difícil y bien fuerte en Uruguay para tratar de clasificar para el Mundial. Y ahí Eddie Casiano promedió casi 30 puntos en el torneo, tuvo un partido de 30 y pico de puntos. El juego que nos aseguraba la clasificación y nos ponía a jugar por la medalla de oro fue contra Uruguay en Uruguay, con el cilindro lleno a capacidad. No sé cuántos caben allí, 10.000 almas, todas en contra nuestra. Y Eddie Casiano metió más de 30 puntos y nos guió al triunfo. Y de ahí fue que vino la explosión realmente de Eddie en baloncesto internacional. En Neuquén, donde se había pasado la pesadilla de Mar del Plata, muchos no confiaban en Puerto Rico. Y entregaron las banderas blancas. Y Puerto Rico ganó, ¿y cómo? Argentina tenía una celebración ya lista. Ellos esperaban con la municipalidad de Neuquén y Argentina completa, y Puerto Rico lavó la fiesta. Esa es una de las grandes victorias de un partido, por lo menos. Porque perdimos con Argentina en Tucumán, pero un partido, y le ganamos a Brasil también. Y Emarais y Pablo casi se van a las manos. Pero esa victoria guió al triunfo. Y de ahí fue que vino la explosión realmente de Eddie en baloncesto internacional. Un equipo diezmado. En Neuquén, donde se había pasado la pesadilla de Mar del Plata, muchos no confiaban en Puerto Rico. Y entregaron las banderas blancas. Y Puerto Rico ganó, ¿y cómo? Argentina tenía una celebración ya lista. Estaban con la municipalidad de Neuquén y Argentina completa, y Puerto Rico lavó la fiesta. Esa es una de las grandes victorias de un partido, por lo menos. Porque perdimos con Argentina en Tucumán, pero un partido, y le ganamos a Brasil también. Y Emarais y Pablo casi se van a las manos. Pero esa victoria guió al triunfo. Y de ahí fue que vino la explosión realmente de Eddie en baloncesto internacional. Un equipo diezmado. En Neuquén, donde se había pasado la pesadilla de Mar del Plata, muchos no confiaban en Puerto Rico. Y entregaron las banderas blancas. Y Puerto Rico ganó, ¿y cómo? Argentina tenía una celebración ya lista. Estaban con la municipalidad de Neuquén y Argentina completa, y Puerto Rico lavó la fiesta. Victoria de un partido, por lo menos. Porque perdimos con Argentina en Tucumán, pero un partido, y le ganamos a Brasil también. Y Emarais y Pablo casi se van a las manos. Guió al triunfo. Y de ahí fue que vino la explosión realmente de Eddie en baloncesto internacional. Un equipo diezmado. En Neuquén, donde se había pasado la pesadilla de Mar del Plata, muchos no confiaban en Puerto Rico. Pero esa victoria, y entregaron las banderas blancas. Y Puerto Rico ganó, ¿y cómo? Argentina tenía una celebración ya lista. Esa es una de las grandes. Van con la municipalidad de Neuquén y Argentina completa, y Puerto Rico lavó la fiesta. Victoria de un partido, por lo menos. Porque perdimos con Argentina en Tucumán, pero un partido, y le ganamos a Brasil también. Y Emarais y Pablo casi se van a las manos. Guió al triunfo. Y de ahí fue que vino la explosión realmente de Eddie en baloncesto internacional. Ellos esperaban un equipo diezmado, donde se había pasado la pesadilla de Mar del Plata,
Muchos no confiaban en Puerto Rico, pero esa victoria, las banderas blancas, y Puerto Rico ganó, ¿y cómo? Argentina tenía una celebración ya lista. Esa es una de las grandes de Neuquén y Argentina completa, y Puerto Rico lavó la fiesta. Victoria de un partido por lo menos. De oro en un preolímpico, y de verdad que para nosotros fue un triunfo grande por lo que mencionaba, no era el equipo que la gente pensaba que podía ganarlo todo. Carlos, yo tengo que hablar de la fe, porque Papito Dios honra a los que le honran, y tú has mencionado al Señor en muchas de sus bendiciones. Ahí tú tenías de asistente a Ángel López Panelli y Carlos Calcaño, y vi una cohesión, una unidad, tal vez la más grande en la historia, o una que yo por lo menos personalmente pude ver, valga la redundancia, percibir, una fe y una seguridad, una confianza. Sí, yo creo que todo viene desde arriba, el Ser Supremo pues nos da a nosotros la confianza, el que le sirve a Dios, Dios no lo deja en vergüenza. No, yo nunca trato de pedirle y nunca le pedimos a Dios victoria ni nada en los juegos, simplemente que nosotros podamos manifestarnos de la mejor manera que podamos. O sea, que cada uno de nosotros pueda dar el máximo y que la gloria y la honra sea para Él. Y nosotros pues día a día le pedíamos eso. Y a la misma vez pues fuimos involucrando también a los jugadores en eso. Y yo creo que sí, que hubo la mano divina para que las cosas se dieran como se dieron, por lo que mencionamos anteriormente. Habían 100 razones para no ganar ese oro. Y quizás la única que uno pueda decir, oye, pues ¿cómo ganaron? Pues por la fe que teníamos en el Señor. Wow, yo me lo gocé, pues estuve con ellos allí, todos brincamos, lloramos, nos emocionamos y fueron recibidos como héroes, y Papá Dios me dio la bendición de... yo tuve y tengo que aclarar, yo no estaba asignado para ese avión, para ese vuelo, pero hubo algo en Argentina, en Neuquén, que es una tormenta eléctrica, y pidieron cambios de vuelo a algunas personas, y yo cedí mi asiento, o alguien lo quiso. Y los muchachos de Puerto Rico, Carlos y el grupo, con Picolín Ortiz, que jamás lo olvidaré, me dijeron, David, vente con nosotros. Me salí del avión de Miami y me permitieron ir con el equipo a Puerto Rico desde Argentina, Miami, hasta San Juan. Inolvidable. Del 95 al 96 a los Olimpiadas en Atlanta, fue un torneo donde integraste a algunos jugadores y el segundo Dream Team. Olajuwon, Shaquille O'Neal, Reggie Miller. Sí, básicamente lo consideraban el tercer Dream Team, porque había habido sí. La del 94 que fue el Mundial, era una polémica inclusive, los del 94 que eran medio hechoncitos, porque hay que decirlo de esa forma, decían que ellos eran mejor que el llamado Dream Team del 92, cosa que obviamente estaban picando fuera del hoyo, como decimos en el argot, pero en el 96 ese equipo se presentó como el tercer Dream Team y sin lugar a dudas que era un equipo sumamente talentoso, tan es así que ganaron nuevamente el oro invictos, pero en esta ocasión en un juego mucho más cerrado, la final contra Yugoslavia, contra Serbia ya en ese momento, la final contra Serbia pues fue mucho más cerrada. Y Croacia también tuvo este torneo. No recuerdo o Serbia. Sí, Serbia estuvo ahí, estuvo en la final, y Estados Unidos pues los dominó. Recuerdo que nosotros tuvimos una derrota lamentable contra Brasil, un partido que pudimos haber ganado, pero que Oscar Mir con su genio nos sacó el juego al final, y el récord de Brasil fue exactamente el mismo de nosotros, perdieron con los mismos que nosotros perdimos, le ganaron a los mismos que nosotros nos ganamos, con la única excepción de que ese juego entre nosotros y ellos lo ganaron ellos. Eso le dio una ruta en la cual pudieron llegar quintos en el mundo. Nosotros tuvimos que estar jugando en la ronda de consolación. Carlos, voy a tener que acelerar porque hablar con Carlos Morales es largo y tendido y horas, pero se nos acaba el tiempo. Y todavía estamos en los 90. Carlos ha sido y es analista de ESPN, tal vez el mejor, considerado por los grandes. Regresa al equipo de Puerto Rico. Su hijo Carlos, Carly, de jugador, selecciona, ya es casi dirigente en el baloncesto superior, estuvo con Arecibo en la final. Javi, jugador, Carol, su esposa Wilda, la supera Wilda. Tuve el placer de dirigir al niño en pequeñas ligas. Pero vamos a acelerar. Llega un momento difícil, Carlos. A finales de los 90, después de todos esos logros de Uruguay, Casiano, y te dan noticia que no eres más el dirigente del equipo de Puerto Rico. ¿Cómo fue esa noticia? Fue dura porque no la esperábamos. Fue en el medio de la temporada de superior. Yo estaba dirigiendo el equipo de Bayamón
y me llega una llamada de Tim Reyes a mi casa que me dice que hubo una reunión en la federación y que algunas personas pues pidieron que yo fuera desligado del equipo nacional. Más adelante me enteré de que algunas personas decían no, porque con ese coach no clasificamos. Tenemos que ir a la Olimpiada de Australia, de Sydney, sí o sí, y con ese coach no vamos a clasificar. Veníamos de llegar décimos en el Mundial, no fue una buena actuación en el Mundial, y luego tuvimos el fracaso, entre comillas, de lograr medalla de plata en centrobásquet en La Habana, Cuba, contra el equipo de Cuba, que fue el único equipo que nos ganó, y eso pues fue lo que hizo que algunas personas pidieran mi cabeza, y me retiraron del equipo nacional, pero con el aliciente en ese momento de que estaba la temporada superior en su apogeo. Por lo tanto, no hubo mucho tiempo para uno estarse lamentando ni lamiéndose las heridas, sino había que seguir trabajando. Se nos acaba el tiempo. Siglo XXI. Carlos Morales, pues ya bota el golpe de dirigente y ESPN lo contrata. ¿Esa experiencia fue esperada? ¿Fue un golpe de suerte? ¿Cómo lo consideras en algunos segundos? Y regresar al equipo nacional. En un minuto. Bueno, gran oportunidad que me dio mi compañero Álvaro Martín, que pudimos estar juntos en unos torneos acá en American University. Le gustó lo que hicimos en términos de la química que hicimos en aquella ocasión era radio, pero cuando apareció una plaza para televisión, él me recomienda, me llevan a lo que llaman un casting, una prueba, y pues la pasé, y de ahí en adelante pues ya la historia está escrita, pues son 14 años en ESPN, gracias a Dios, le ha dado de comer a mi familia y la ha levantado. Y el regreso al equipo nacional es esa espinita que tiene uno siempre de querer estar ligado al baloncesto de alguna forma. Ya por mi profesión no puedo coachar a nivel profesional, pero puedo aportar de la forma que pueda. Primero lo hice con las selecciones juveniles. La primera selección juvenil con la que estuve involucrado fue la de José Juan Barea, Peter John Ramos y todo ese tipo de jugadores en el 2003, que fuimos al Mundial de Grecia. Y después de varias selecciones juveniles, Carlos Beltrán y Flor Meléndez me dan la oportunidad de regresar al equipo nacional como asistente y hasta el día de hoy.